Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, hoy, a pedido de la última reunión, mientras se terminan de unir todos, les cuento que vamos a hablar de bullying. ¿Por qué en la última charla dijeron que querían hablar de este tema? Es un tema no tan relacionado con duelo, pero sí relacionado con la prevención, porque convengamos que el bullying es una de las principales causas de finalmente depresión y suicidio. Entonces hoy vamos a hablar de los tipos de bullying, las características de la persona que hace bullying, las características de la persona que sufre el bullying, qué podemos hacer para preservarnos, para preservar a los chicos, qué puede hacer un adulto en la relación. Y vamos a ver un poco estadísticas en la Argentina. ¿Sí? Ahí está. Bueno, empecemos y cualquier cosa volvemos atrás si alguien quiere hablar de algo que haya quedado colgado. Primero este término, bully. Yo antes cuando leía sobre el tema veía que lo asociaban con el búfalo, ¿no? Como, con, con el matón era el búfalo, el grandote, pero investigando un poco más, es un término muy antiguo que viene desde el siglo XVI en Inglaterra y antiguamente significaba amigo, ¿no? Era un término que era como un amigo cercano, como un compañero, pero con el transcurso del tiempo fue variando un poco la interpretación y hacia el siglo XVIII ya empezó a tomar esta nueva interpretación que tenemos ahora como de matón o de abusador. Entonces viene del inglés y realmente significa eso, ¿no? Abusador, alguien que abusa, alguien que molesta, alguien que trata de dominar. Fue introducido por un psicólogo noruego en los años 70, en la década del 70, para describir específicamente algo que estaba pasando en un ámbito particular como son las escuelas. Entonces, cuando hablamos de bullying, nos referimos más específicamente a ese acoso que se da en la escuela. Entonces, es un acoso escolar. Si el acoso se da en otros ambientes, como por ejemplo el ambiente laboral, se llama de otra manera, como mobbing, por ejemplo, ¿no? Cada tipo de acoso en cada lugar diferente va a tener un tipo de terminología diferente. Entonces, cuando hablamos de bullying, hablamos de esa persona que genera el acoso. Ese es el bullying. Y el bullying es el acoso en sí, ¿no? Bueno, cualquiera que quiera comentar algo o hablar lo puede hacer. Buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? También todo lo que escriban, leyendo, así que vamos a estar comunicados. Hoy hablamos de bullying a pedido de que en la última charla se pidió hablar de esto, por más que no sea algo que tenga que ver directamente con el duelo, pero sí tiene que ver indirectamente porque tiene que ver con la prevención de, del duelo y con la prevención del suicidio. Esta es nuestra definición como más completa. El bullying es la agresión intencional repetida, es decir, por una sola vez no es, y con desequilibrio de poder. Tienen que estar esas tres características, ¿sí? Puede ser un desequilibrio de poder físico, alguien más grandote, ¿no? Sobre alguien que es más chiquitito, puede ser social, por este tema de ingresos económicos, puede ser simbólico o digital. El término bullying incluye un daño directo, los golpes, los insultos, que por más que nosotros siempre lo asociamos con el daño directo, en realidad hoy en día es muchísimo más frecuente el daño indirecto. Es decir, es mucho más invisible el bullying. Y cuando hablamos de daño indirecto, hablamos de la exclusión, ¿no? De no incluirlo dentro del grupo, de la difusión de ciertos rumores, de doxing, que ya vamos a ver en un ratito, y la versión más extendida, que es el ciberacoso. Entonces, todos estos tipos de bullying que están en la actualidad, pero ya les digo que es más frecuente el bullying digital, el ciberacoso, que el bullying presencial. Hablábamos de doxing, que es un término nuevo que me gustaría introducir, que es el acto de buscar y recopilar información, ¿no? Doxing son documentos, sería como un carpetazo, ¿no? De información personal de alguien y difundirlo en línea.
fotos que sean comprometedoras, incluso alguien que sea socialmente conocido, de pronto poner su dirección para que toda la gente le escriba o le empiece a acosar. Todos esos son actos llamados doxing y forma parte del bullying digital. Bueno, es muy interesante ver qué es lo que pasa en la Argentina. Son datos del año pasado y este año de la UNICEF. Dicen que el ciberbullying es la experiencia negativa más mencionada por adolescentes en Internet. Es decir, los adolescentes, si hay algo a lo que están expuestos, es precisamente al bullying. Y el 20% de los adolescentes reportó haber presenciado situaciones y el 11% haberlas sufrido. Y esto de presenciar, obviamente se refiere al bullying presencial, ¿no? De ver la violencia, lo cual, como les decíamos anteriormente, no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que la violencia sea digital, ¿sí? Siempre está bueno investigar qué es lo que pasa con el bully, con este chico, con esta persona que genera el acoso y que lo provoca. Y bueno, hay ciertas características de personalidad que vamos a ir viendo, ¿no? La baja empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Vieron que en general las personas con empatía, si ven a alguien que la pasa mal, también la pasan mal, ¿no? Entonces, baja empatía, no pueden registrar el daño que provocan en la otra persona. La necesidad de control, de dominio y el uso de la violencia como forma de reconocimiento o de poder. Entonces, son personas, por eso es que acá el aspecto físico suele influir, que están como acostumbrados a controlar las cosas, ¿sí? Generalmente de manera violenta. Puede haber una autoestima frágil que se disfrace de soberbia y solo se sienten valiosos si humillan a otros. Obviamente que esto tiene que ver con la crianza. Generalmente cuando hablamos del bully, hablamos de un chico que viene de un ambiente con mucha violencia y que él mismo ha sido víctima de violencia y es lo que aprende a relacionarse con los demás con violencia y bueno, es lo que le sale, ¿no? Bueno, el siguiente, historia de violencia. Muchos bully han sido criados con autoritarismo, humillación o negligencia afectiva. Entonces, lo único que hacen es replicar un poco esto que han aprendido en su casa y tratan a los demás como son tratados ellos mismos en la casa. Finalmente, y esto es clave en el momento actual, y son los modelos sociales, ¿no? Los modelos sociales que refuerzan la agresividad, esta idea de cómo es el hombre, ¿no? Cómo debería ser un hombre, el machismo, ¿no? La cultura de que el que no molesta no existe. Por más que da como la impresión de que las cosas están cambiando en lo que vemos en las redes o en la tele o en las series, en el mundo real no hay tanto cambio. Es decir, este modelo machista del que el hombre es, digamos, el que domina, y la mujer es como la sumisa, es un modelo que refuerza mucho la agresividad. El machismo, por ejemplo, en hombres es muy complicado porque dentro de los suicidas, el mayor porcentaje de suicidios se da en hombres. Dentro de los homicidios, la mayor cantidad de personas matadas, no sé, homicidadas, ¿no? Son hombres. Dentro de los homicidas, la mayor parte de los homicidas son hombres. Dentro de las cárceles, la mayor parte de las personas que están en las cárceles son hombres. Es decir, realmente el machismo en la cultura sigue estando muy, muy presente, por más que nos dé la impresión a nosotros, porque vemos una serie o por los comentarios en redes, la verdad es que es muy, muy frecuente. Tengo ahí un audio que se reverbera un poco. Bueno, veamos ahora la característica de esta persona que es vulnerable, ¿no? La persona acosada. En general se trata de... Tengo como un audio ahí medio raro. No sé si me están escuchando bien. Creo que se prendió acá tengo 2 unidades de duelo Renazi.
a otro deseoso. Bueno, ahí está. Bueno, sigamos. Eh, Hay personalidades que son más vulnerables de ser acosadas, por ejemplo, personas, chicos que son más sensibles o que son más introvertidos, como que no se suelen defender y se quedan un poco más callados, ¿no? Son más susceptibles a recibir este tipo de acoso. eh, Diferencias que sean visibles en el cuerpo, personas que sean o que tengan obesidad o que tengan una delgadez muy extrema, el acento, dificultad para hablar, algún tipo de discapacidad, el uso de anteojos, por ejemplo, eh, problemas con la identidad de género o por un problema de rendimiento deportivo o escolar, todas esas diferencias que lo hacen distinto al otro, lo hacen más vulnerable a recibir este tipo de acoso. También se da en chicos que tienen una baja autoestima y que pueden tender a creer que merecen el maltrato. Y nuevamente acá hablamos de la influencia familiar, ¿no? Chicos que son maltratados en el ambiente familiar también pueden ser eh, acosados en el ambiente escolar porque están como acostumbrados, ¿no? Y pueden creer que merecen este maltrato. Y también se puede dar esta característica de un exceso de empatía o de inhibición que no denuncian para no molestar o sostienen el abuso con tal de evitar el conflicto. Entonces todo este tipo de características van a hacer que este chico sea más vulnerable a el acoso, ¿sí? Entonces ya tenemos más o menos la personalidad del acosador y la personalidad del acosado. ¿Qué va a pasar después con el tiempo? Esto es muy interesante porque si no hay una intervención adecuada, la persona que hace bullying suele terminar siendo una persona violenta. Es decir, evoluciona hacia conductas de violencia de pareja, abuso de poder en el trabajo, eh, conductas delictivas, ¿sí? Riesgos de personalidad antisocial, que es el psicópata. Entonces, si yo no intervengo de una manera adecuada, con un buen trabajo psicológico, la persona que hace bullying, el acosador, tiene mucha posibilidad de terminar mal, ¿sí? De terminar siendo una persona violenta, un criminal o con problemas en su personalidad. Si logro una intervención adecuada, puedo llegar a poner límites, puedo llegar a redirigir esto y convertirlo en un líder positivo, ¿no? En un jefe de una compañía, en un CEO, en un líder de un partido político. Es decir, tengo que tratar de redireccionar este tipo de conductas, ¿sí? Eso pasa con el bully, que es un chico que está en problemas. No piensen que el que hace el acoso va a salir bien librado de esto, ¿no? Por otro lado, ¿qué pasa con el acosado? ¿Qué pasa si no hay intervención? Y bueno, ahí yo lo veo en mi consulta. Ahí tengo el paciente que viene con depresión, con fobia, con abuso de sustancias, con ansiedad crónica, con depresión. Es decir, son personas que son chicos que vienen con mucho daño en su autoestima y donde yo tengo que intervenir para reparar eso. Entonces es importante la intervención. Y la consecuencia más grave de este tipo de, de violencia es el suicidio, ¿no? Que algunos llaman bulicidio, suicidio como consecuencia del bullying. También, y lo hemos visto hace poco, lo sacaron en Mendoza, esta violencia, en lugar de ir para adentro, puede ir hacia afuera. Y ahí es donde aparece esto, que no es tan frecuente en la Argentina o en nuestros países, que es que en vez de que se suicide, termina matando a alguien, ¿no? Va con una pistola a la escuela, interviene y mata a la persona que... Hemos tenido un par de casos. Incluso acá, en donde yo estoy, en Corrientes, ha habido un caso hace un par de años de un chico sometido a bullying que terminó eh, matando a su agresor en el interior de la provincia, ¿no? Lo terminó matando porque no encontraba otra salida, no hablaba del tema, lo invitó a su casa y lo terminó matando. Entonces, la violencia puede ir hacia adentro, y en este caso aparece el suicidio, que es muy frecuente, como consecuencia, ¿no? O puede ir hacia afuera y ahí aparece esto de matar al agresor. Esto en otros países, como en Estados Unidos,
es algo tan frecuente, ¿no? Estos tiroteos escolares, y donde muchas veces se ve que el tiroteador fue víctima de bullying y como acto de rebeldía va y interviene en la escuela. Esto es exclusivamente cultural, no es algo que esperemos que se repita en nuestro país, pero bueno, es una de las consecuencias. ¿Qué pasa con el acosado si hay una intervención temprana, si hay un apoyo psicológico? Se recupera por completo, es decir, no suele tener tantos problemas como el acosador, desarrolla su resiliencia e incluso aprende de esto y muchas veces desarrolla altos niveles de empatía, es decir, de entender, puede después unirse a causas como para, digamos, no discriminar o no ir en contra de otras personas. Entonces, el acosado es el que menos problemas suele tener a lo largo del tiempo con esta situación de bullying, ¿sí? Esto está bueno decirlo, ¿no? El bully, el agresor, no nace siendo agresor, lo aprende. Y la víctima no nace siendo víctima o siendo débil, se vuelve débil sola. Los dos necesitan intervención, pero de lugares distintos. El acosador necesita límites y el acosado necesita protección. Veamos algunos datos de Argentina. Estos son datos de UNICEF, ¿no? Los adolescentes que presenciaron bullying, 20%, alto. Los que lo sufrieron directamente, 11%. Alumnos que se sienten excluidos socialmente, 31%. Todos estos son datos de acá de Argentina. Burla por apariencia física, 8 de cada 10 chicas adolescentes dicen haber recibido comentarios ofensivos, ¿sí? Altísimo la cifra. Casos reportados por ONG de bullying, entre 50.000 y 270.000 casos por año. ¿Sí? Es altísimo, son altísimas las cifras, son datos útiles como para entender que es un problema actual, frecuente, un poco invisible. Dentro de los tipos de bullying, el ciberacoso, el bullying por internet, es la forma más mencionada por los adolescentes en las redes sociales. Y considerando que el 95% de los adolescentes argentinos usa redes, y 1 de cada 3 de estos 95%, lo cual es alto, afirma haber recibido mensajes ofensivos o humillantes. Y de acuerdo a su tipo de reacción, esto seguirá o no seguirá. Entonces, creo que queda bien claro en esta primera parte que el bullying sobre todo se da a nivel de redes, más que en lo que vemos en las películas, ¿no? de la violencia física en sí. A propósito del suicidio adolescente en Argentina, que es el tema asociado con el duelo, ¿no? En general, en el grupo etario de 15 a 19 años hay 12.7 suicidios por cada 100.000, según datos de la UNICEF. Y ojo, el dato es que los varones tienen 18 puntos y las mujeres 5 puntos. Es decir, el suicidio es muy frecuente, mucho más frecuente en hombres que en mujeres, que tienen que ver con los intentos, ¿no? Con qué cosas hace para intentar suicidarse. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los 10 y los 19, bueno, entre los 10 y los 25 años en Argentina. La primera son los accidentes de tránsito, y en estos últimos meses incluso estas cifras están muy cerca. Es decir, en accidentes de tránsito y suicidio casi tienen la misma tasa de mortalidad. Sobre todo en este mes, que un mes de septiembre, octubre, es un mes que en nuestra región, yo estoy en el norte de Argentina, se dan mucho más casos de suicidio, por eso es que es como el mes del suicidio, el mes de la prevención del suicidio, septiembre, pero toda la primavera es un momento un poco complicado para esto, ¿no? Entonces, la complicación peor que podría darse en un caso de bullying es el suicidio, ¿sí? Para comparar un poco el bullying con otros países, ven que no estamos muy lejos de la media, ¿no? 15% en Japón, Estados Unidos 19%, según varias fuentes, en Argentina 23% de los chicos, de los estudiantes reportaron haber sufrido bullying, así que estamos en un término medio comparado con otros países, ¿no? Para ver un poco el contexto. Bueno, cerrando esta primera parte voy a dar datos muy concretos, ¿no? En Argentina, 1 de cada 5 adolescentes presenció bullying.
1 de cada 10 adolescentes lo sufrió directamente. El suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes argentinos, y podemos cerrar diciendo esto: un adolescente no se suicida por el bullying, pero el bullying puede ser lo que lo termina empujando de este dolor que siente a el suicidio, ¿no? Entonces, no es la causa, pero es como un factor determinante. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario para hacer, algo de esta primera parte? Si no, seguimos charlando. Vamos a hablar un poco de los mandatos de género. Es como últimamente nos damos mucho más cuenta de cómo aparece esta masculinidad con su idea de dureza, de humillar, de dominancia. Actualmente yo estoy mirando una serie en Netflix que se llama Reclutas. Es de un chico que, no sé si alguno la está viendo, está primera en series en Netflix. Es de un chico que es homosexual y que trata de entrar al ejército, ¿no? En un lugar donde hay estereotipos de masculinidad, de dureza, de humillación, y bueno, y él trata de ocupar un lugar. Pero como decíamos antes, estas dinámicas no han cambiado en la vida real. Yo creo que han cambiado por ahí en lo que te muestran, en lo que se ve en las redes, o en estos movimientos, ¿no? que tratan de modificar este estilo de pensar, pero en la vida real siguen los estereotipos de masculinidad, ¿no? Y también estos estereotipos de femineidad: complacer, callar, evitar conflictos. Entonces, este tipo de estereotipos de género alimentan estos roles de agresión y sumisión. Una serie que muestra muy bien esto es Adolescencia, que muestra muy bien los estereotipos de masculinidad, feminidad, y cómo los adolescentes están muy en las redes, y que todo este tipo de violencia circula mucho más por internet que la violencia presencial. No sé si alguno vio esa serie, Adolescencia. Realmente es muy, muy buena. Bueno, pasamos a la segunda parte. Si alguien quiere comentar algo, lo comenta. Si no, avanzamos. ¿Cuáles son las formas actuales de acoso? Tenemos un tipo de acoso que es el acoso presencial. Tenés que estar ahí, ¿no? Que incluye empujones, chistes crueles, la ley del silencio, ¿no? Que no forme parte del grupo de WhatsApp, salimos todos pero no le avisamos, el robo de pertenencias. Es decir, esto tiene que ver con lo presencial, por ahí es como lo más evidente, y capaz que como que lo que menos se ve. El otro tipo de acoso es el digital, el ciberbullying, y acá hablamos de difusión de humillaciones, fotos, memes, mensajería hostil reiterada. Hace poco vi una serie de... no, si lo cuento ya estoy tirando un spoiler, pero es una chica que está en el colegio y con su novio, y empieza a recibir mensajes humillantes constantemente, y la persona que la está humillando es una persona muy cercana, ¿no? No quiero tirar ningún spoiler, pero ahí se ve perfecto cómo es la humillación por medio de mensajes, ¿no? Constante, todo el tiempo, y más que los chicos viven dentro de las redes, ¿no? Y finalmente, dentro también de este formato digital está la suplantación de identidad, cuentas falsas para acosar, los deepfakes, la manipulación con IA. ¿Vieron que han habido casos que cambian la cara y le ponen la cara de una compañera a un video pornográfico, por ejemplo, ¿no? El doxing que hablamos recién, que es la exposición de datos íntimos, que son una forma de humillación, ¿no? Algo que uno no quiere que sea publicado. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de que nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro familiar está siendo víctima de algún tipo de acoso? Bueno, hay síntomas conductuales. La evitación escolar, trata de no ir a la escuela, se pone mal, llora, además que no. Eso uno piensa que enseguida se lo van a contar, pero muchas veces hay que indagar para que te lo cuenten, ¿no? Caída del rendimiento, aislamiento, irritabilidad, cambio en el sueño, miedo al recreo, miedo a conectarse. Todo esto son señales tempranas de que algo está pasando con este chico y que probablemente pueda tener que ver con algún acoso.
¿sí? Señales digitales, ocultar contraseñas, estar conectado hasta muy tarde, ansiedad después de usar las redes, insistencia en estar online pese a límites, ¿no? Estar mucho tiempo ahí enganchado, mirando a ver qué se dice de él o mirando un poco los comentarios, ¿no? Y acerca del riesgo suicida, y es para tener en cuenta verbalizaciones de desesperanza, de autodesprecio, la vida no tiene sentido, autolesiones. Si el chico tiene autolesiones cortes, eso es para la consulta. Es decir, eso ya no es solamente para hablarlo, sino que es para llevarlo a la consulta con el psicólogo, ¿sí? Regalar objetos significativos, ver que hace búsqueda en interés sobre métodos suicidas, ausencia reiterada, nota de despedida. Son todos señales de alerta que me están diciendo, este chico tiene algún tipo de ideación suicida, tengo que hacer algo, tengo que hablar con él, tengo que tratar de acercarme, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias del bullying? Ya lo dijimos hoy un poco al principio, ¿no? La ansiedad, la depresión, la fobia, el consumo de sustancias, trastorno de conducta alimentaria, autolesiones y lo más grave, el suicidio. Pero no hablamos que también aparecen consecuencias en la familia, ¿no? Culpa, enojos, retraimiento, la hipervigilancia con hermanos por miedo a que también... Y en la escuela genera un clima tóxico donde se naturaliza la violencia, donde de pronto hay mucha falta. Entonces tiene consecuencias no solo en el acosado, sino también en la familia, en el mismo ambiente escolar. Para decir algo muy concreto, hagamos esta checklist de cosas concretas que yo tengo que tener en cuenta para ver si mi adolescente tiene algún tipo de conducta que me pueda llamar la atención. Evita clases, grupos o redes que antes disfrutaba. Cambia súbitamente de humor, sueño, el apetito. Oculta contraseñas. Borra chats de manera compulsiva. Recibe mensajes hostiles. Le piden fotos que no quiere enviar. Expresa vergüenza, culpa o ganas de desaparecer. Bueno, si la respuesta a cualquiera de estas cosas es sí, es una señal de alarma y hay una necesidad ahí, primeramente, de una charla y después probablemente de una consulta. ¿Cómo tendría que ser esa charla? Y acá viene el manual para adultos, los primeros auxilios emocionales. La palabra que me gustaría que quede grabada para todos es la validación. Validar. Validar significa decirle, está bien lo que te pasa, tiene sentido, es válido, entiendo que te pase esto. Es decir, ojo con la minimización. No es para tanto, no exagere, a todos nos pasó, a mí me hacían lo mismo. Eso es gravísimo. Lo primero que tenemos que hacer es validar, ¿sí? Lo entiendo lo que te pasa. Entiendo, si yo estuviera en tu lugar, me pasaría exactamente lo mismo, ¿sí? Eso es clave para que el adolescente se abra. Con que solo de esta charla aprendamos la validación, ya toda la charla tiene sentido. Validar abre la comunicación, nos permite a nosotros una puerta donde empieza el contacto. No ese padre que da consejos, que no escucha, que minimiza, que te dice defendete. Eso no funciona en el caso del bullying. Lo primero es validar, ¿sí? Lo siguiente, crear seguridad inmediata. Es decir, identificar al agresor, separarlo, monitorear las redes, tratar de que no quede expuesto, preservar evidencia, porque esto se puede denunciar como un delito, ¿sí? Esto actualmente se puede denunciar como un delito. Entonces, tratar de buscar evidencia para hacer una denuncia. Y finalmente, algunas cosas que le permitan al chico disminuir su ansiedad, ¿sí? Regular, ¿no? Respiración, anclajes sensoriales, contacto con el adulto confiable, mirarlo a los ojos, abrazarlo, que entienda mi presencia. Es decir, esto sería como los primeros auxilios si yo estoy viendo que mi chico está expuesto a este tipo de situaciones, ¿sí? Si es un ciberacoso, bueno, lo que decíamos, esto se puede denunciar, así que no borrar los mensajes, guardar digamos, las direcciones, las fechas, hacer capturas, bloquear y denunciar en la plataforma, en Instagram o en la que sea,
no confrontar con el acosador, que no se dé cuenta, y hay canales oficiales donde uno puede llegar a hacer una denuncia de esto. ¿Qué pasa con el riesgo suicida? Y tengo que yo identificar si es una idea nada más, o si este chico tiene un plan, si ya lo intentó previamente, si tiene algún tipo de corte, de lesión. Todo esto va a hacer que yo, si noto que hay algún tipo de riesgo, voy a ir derecho con el profesional, ¿sí? No, si el riesgo es inminente, nunca lo tengo que dejar solo. No puede quedar solo, tiene que quedar acompañado. Bueno, y esta sería la conclusión final de la charla, ¿sí? Y me quedo acá para si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. En bullying, el silencio es parte del daño. Un adulto que cree, escucha y actúa puede cambiar la historia. Entonces, esto es clave. Bueno, voy a dejar de compartir y me quedo acá unos minutitos con ustedes. Alejandra, ¿querés decir algo? O quien quiera. Sí, hace muchos años mis hijos eran chiquitos. Un día tuve que ir a buscar a mi hijo más chico al colegio, no me acuerdo por qué, pero lo tuve que retirar antes. Y cuando llegó al colegio, el profesor de gimnasia lo retaba mucho a uno de los compañeros de él. Me llamó la atención de la forma que lo trataba, y como yo me conocía con la mamá del nene, le digo, mira, vos sabés que yo fui a retirar a Juan y el profesor de gimnasia le gritaba muy feo a tu hijo. Y ella me miró y me dice, vos sabés que cada vez que tiene gimnasia, él se descompone y no quiere ir al colegio, ¿no? Entonces fue la mamá y se quejó, y aparentemente este profesor tenía varias denuncias por maltratos. Bien. Y a lo último lo terminan apartando. Pero la mamá no sabía por qué el hijo no quería ir al colegio y cada vez que tenía gimnasia se descomponía. Eso me acordé de esto que te estoy contando de hace mucho. No, está bien, imagínate. Es decir, Sí. esto es desde hace mucho y es actual. Viste que tendemos a minimizarlo, ¿no? Como decimos, no, si a mí me hacían esto y yo la pasé. Debe ser 20 años, porque eran chiquitos, iban a la primaria, por eso hace mucho. Y yo le conté a la mamá, porque a mí me preocupó eso, digo, ¿cómo lo va a tratar así? Y bueno, y el chico tenía no quería ir al colegio, tenía problemas, se descomponía, y era todo a raíz de eso. Y lo terminaron apartando al profesor. Bueno, menos mal. Buen dato, gracias Ale. Está comprobado que las personas que sufrieron violencia de chicos naturalizan la violencia. Es como que cuando vos hablas de golpear a los chicos, si a esa persona le golpearon, dice, no es para tanto, a mí me recontrapegaban y así salí, ¿no? Como si hubiera salido muy bien de esa época. Entonces, creo que eso no quedó atrás, por más que lo digan las redes, por más que lo veamos en la tele, no quedó atrás, sigue estando presente y creo que no se va a ir, sino que es algo que tenemos que hacer. Está muy bueno el ejemplo de cómo hay señales de alarma que te están indicando algo, ¿no? Están indicando que hay algún lugar. A ver, Ana dice, otra forma de bullying que como mamá es difícil de manejar es cuando en la primaria hacen cumpleaños y solo invitan a ciertos chicos. El niño no invitado lo resufre. Es totalmente cierto, ¿no? El que de pronto están esperando a ver y se arman grupos y no llega así, es otra forma de bullying, la exclusión. Dice, ¿cuál es la responsabilidad de la familia? Suele decirse que bullying empieza en casa. ¿Cómo se aborda esta situación con el bully y el acosado en su familia? El bullying sí empieza en la casa. A veces se puede abordar la situación y a veces no. En general, el acosador, el bully, suele venir de familias donde hay violencia y donde se naturaliza la violencia y se ve como debilidad digamos, el no enfrentarse violentamente a las personas. Entonces es difícil, lo que se hace es citar a los padres, se habla con los padres, se cuenta la situación, se blanquea qué es lo que está sucediendo y se trata de
de poner un límite a esto, por lo menos en el ámbito escolar. Tengo entendido que hay países donde directamente se multa a los padres del chico que causa el bullying, es decir, todo lo que hacen los chicos lo terminan ligando los padres. Entonces es como una manera de que lo entiendan, porque el lugar más difícil es el lugar del bully, del acosador. Ahí es donde es mucho más difícil actuar. Ahora, en el lugar del acosado es como un poco más fácil, porque es el que tiene el problema, y ahí se habla con el chico, se le enseñan estrategias para enfrentar la situación, para evitarlo, para armarse otro grupo de amigos diferentes, tratando de que construya recursos como para relacionarse con otras personas, ¿no? Entonces es más fácil desde ese lugar. ¿Hay algún protocolo o ruta de acción en el ámbito escolar? Sí que lo hay. Cualquier cosa me escriben, o incluso yo lo he mandado muchas veces a los chicos que consultan por esto, se lo mandé por WhatsApp para que lo lleven a la escuela, porque a veces en la escuela hay un gabinete psicoeducativo y manejan muy bien estos aspectos, y a veces no lo hay. Pero hay todo un protocolo, lo pueden buscar, protocolo para el bullying en internet, o lo buscan en ChatGPT, enseguida aparece que ese debería ser. En general tiene que ver con la información, ¿sí? Con reunir a todos los chicos del curso, con hablar del tema abiertamente y hablar de que si hay algún tipo de violencia que se vea, que se explicite y no convertirse en cómplice. Pero sí hay protocolos de actuación. Dice Lorena, muchas veces solo se los cambia de colegio, pero el conflicto los lleva con él. Exactamente. El cambio de colegio es el plan C. Es como lo último que trato de hacer. Primero trato de ver si se puede adaptar dentro de ese ambiente, ¿no? Si puede relacionarse con otros chicos, evitar un poco este tipo de lugares, y ya la última opción, pero también se soluciona muchas veces. Es decir, a veces no se lleva el conflicto con él, a veces el conflicto sí efectivamente está en ese colegio. No es una medida que funcione, pero la dejaríamos como plan C. Andrea dice, claro los conceptos, importante la herramienta para el adulto para acompañar a los jóvenes, importante que aprendamos a validar las emociones. Sí, es validar. Hay una psicóloga muy famosa, se llama Marsha Linehan, que hace un estilo de terapia muy particular, que es ideal para los adolescentes, para la regulación de emociones. Y ella le pregunta, dentro de tu estilo de terapia, qué es lo más importante? Y ella dice, la validación es la clave. La validación es lo que abre todo. Si tengo que sacar un recurso de este modelo terapéutico, es la validación. Y ahí desarrolla 10 tipos diferentes de validación. Es decir, nosotros le explicamos acá con una palabra nada más y explicando más o menos cómo es, pero hay muchos tipos de validación y de cosas que yo... Después lo pueden googlear, ¿no? Para buscar más información, tipos de validación, Marshall Linehan. Van a ver que hay muchos tipos, muchas formas de que esa persona se sienta escuchada y atendida, ¿sí? Dice Andrea, excelente charla, bueno, gracias. Hola, también está cuando el chico que sufrió bullying cambia de escuela, se transforma en victimario, pasa de víctima a victimario. No pasa de visita a victimario, para que no le vuelva a pasar. Ah, bueno, pasa de víctima a victimario. Puede ser, aprendió este modelo de en general masculinidad, ¿no? Porque se da más en los hombres. Lamentablemente aprendió y sí, tranquilamente puede ser que pase a ser un victimario en la siguiente escuela. Hoy el bullying es común y los docentes estamos solos. Muy pocas escuelas tienen gabinete. ¿Cierto, Paola? Es cierto, pocas escuelas tienen gabinete. Lo que se puede hacer es invitar a algún psicólogo, a alguien que hable en el grupo, se toman un rato, media hora, 45 minutos, se habla del tema, se trata de buscar la participación de los chicos y que todos entiendan que este es un problema que cuando yo más hablo menos sucede, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo que es muy común y que las escuelas no tienen gabinete. Sacar al chico del colegio no es la solución porque el acosador busca a otro. Claro, es la solución para el chico que salió de la escuela. En general el acosador siempre está
No, pero se entendió Romina, que era de victimario, de víctima a victimario. Es cierto, en general el acosador o los acosadores, que pueda armar un grupo, van buscando diferentes víctimas con el transcurso del tiempo, ¿no? Van cambiando de víctimas, ¿sí? Sí, solamente salvar a ese chico. En Mendoza, cuenta Lorena, hay un proyecto que busca aplicar multas de hasta 2 millones o tareas comunitarias a los adultos responsables de estudiantes que cometan bullying, cuando se compruebe falta de intervención o acompañamiento. Se busca que la familia también se haga cargo de esta situación. Estoy muy, muy de acuerdo. ¿Sí? Es una forma de involucrar a la familia que muchas veces es la generadora de este tipo de situaciones, ¿no? Por el descuido, por la falta de contención, por la violencia intrafamiliar que después va hacia afuera. Entonces, me parece que está bueno como idea, como tratar de comprometer. Creo que la clave en general acá es la información, la charla, la comunicación. Hablar de esto, hablar con todos los chicos, hablar con la víctima, con el victimario, con los otros que son testigos, tratar de que ninguno sea cómplice, entender que estas situaciones tienen que blanquearse. Lo que pasa es que cuando pensamos en bullying, muchos pensamos en la violencia presencial y la verdad es que es mucho más frecuente el bullying de manera virtual o por las redes sociales. Entonces, ahí es un poco más difícil de intervenir, ¿no? Sobre todo si viene desde una cuenta falsa. Entonces, ahí se nos complica un poco. Pero bueno, muchas gracias por la atención, gracias por los comentarios. Nos salimos un poco de lo que solemos hablar, pero se ve que les interesó, así que estamos acá, somos Renaci de Previsora del Paraná, estamos en la ciudad de Corrientes y hablamos de temas relacionados con el duelo, con la pérdida, o de temas que a ustedes les interese que nosotros toquemos. Una vez por mes damos estas charlas que son psicoeducativas, así que les agradezco mucho por la atención. Gracias Paola, gracias Lorena. Y hoy ya es jueves, así que nada, que tengan un buen fin de semana. Y en un mes, el jueves que viene, seguimos con nuestros videos que hacemos todos los jueves y en un mes volvemos a hacer este tipo de charlas psicoeducativas. Así que un abrazo grande para todos y nos vemos la próxima, dentro de un mes. Gracias. Chao. Chao. Chao.